Bienvenidos a una nueva edición de El Oficio de la Memoria. Por supuesto, por televisión universitaria y en nuestro set central, un set natural por supuesto, que es la biblioteca central de nuestra universidad ubicada aquí en la avenida Playa Brava. El Oficio de la Memoria, un espacio para conversar acerca de nuestros quehaceres que van desde la literatura, las artes escénicas, la teología, la antropología, la fotografía y un largo número de otras disciplinas, y que tienen como común denominador hablar de lo que somos, para que a través de nuestros orígenes construir un futuro, hablar de nuestras señas de identidad. Y en esta ocasión un invitado especial, poeta, por decirlo en términos genéricos, que ha incursionado en una diversidad de otras manifestaciones artísticas. Con ustedes, nuestro amigo Julio Miralles. Julio, bienvenido. Gracias. Julio, hace un tiempo vimos Tus Ángeles, tu puesta en escena, Prohibidos por el Amanecer. Una obra redonda, ya hice mis comentarios por ahí. Cuéntanos un poco, Julio, en Los Ángeles hay una diversidad de estilos. ¿Obedece alguna predisposición especial en ti, esa creación? No creo que obedezca ninguna predisposición. ¿Sabes lo que pasa? Que ese es un texto en el que llevo trabajando mucho tiempo. Entonces, el trabajo temporal va cambiando. Va cambiando tu momento, tus situaciones, tu vida va cambiando. Y eso se refleja también en la obra literaria. Por eso el tema de Los Ángeles ha servido como excusa para tantos otros trabajos, porque hay 2 recitales, hay una exposición plástica, hay un sinfín de cosas anexas al texto, que yo creo que es por lo mismo, por una situación de tiempo. ¿Cómo surge Los Ángeles? ¿En qué momento creativo el poeta, en este caso Julio Miralles, se enfrenta a esa idea de producir un texto de esa naturaleza? Mira, yo creo que ocurrieron varias cosas que llevaron a generar este libro. En primer lugar, era resaltar lo que pasaba en la calle, o la gente que tú conocías en la calle. Y poco a poco se fue acrecentando esta idea como del ángel perdido, del ángel caído, y quizás sumando experiencias mías y de otras personas también, con relación al padre, al ángel rebelde, al ángel que se rebela del padre y que por eso vive en una situación de calle, ¿no? Que se ha rebelado contra el padre, un poco también como Ícaro, que ha desobedecido al padre, que se ha ido en la perspectiva de sus propias pasiones, de desarrollar su propio mundo, su propia vida, y termina en la calle porque el padre lo echa de la casa, ¿no? Y fíjate que en esa búsqueda coincidí con un libro de Hermann Hesse, Siddhartha, que creo que es lo que más me impresionó y lo que me llevó, lo que me motivó a continuar con el trabajo, que es este muchacho que sale de su hogar paterno siguiendo a un maestro y en busca de su propia vida, y cuando llega con todas las experiencias que vivió afuera, llega a su casa y descubre que su padre ha muerto. Y la lectura de ese libro me llevó a confirmar de que el tema de Los Ángeles estaba en la dirección correcta. Un tema bíblico, por un lado, religioso, sí, por un lado, pero por otro lado también un tema muy freudiano, de todo el tema de la disputa de hegemonía entre el hijo con el padre, ¿no? Sí, sí. ¿Tiene que ver mucho que ver contigo ese tipo de tema? Tiene que ver porque yo siempre estuve en estado de rebeldía, digamos, en estado de rebeldía con mi padre, con mi familia. En el fondo, no solamente con el padre es un pretexto para toda esta situación, sino que más bien con la autoridad. Siempre mi rebeldía fue con la autoridad, con el profesor, con el abuelo, con todas las figuras de autoridad, no solo masculina, sino que también femenina. Todo lo que significara autoridad para mí era un problema. Entonces liberarse de estas imágenes de autoridad, estas imágenes paternales y paternalistas,
significaba asumir el costo de la caída también, ¿no? De la orfandad, del vacío, claro, ¿no? sí, sí. ¿Y cómo logra vivir el poeta en la orfandad, en el vacío? Pucha, agarrándose de la poesía, yo creo. ¿Ya? Sí, sí, yo creo que ahí en esa certeza siempre me sostuve, en la certeza de que mi trabajo iba creciendo, iba madurando, de que mi poesía era buena, y llegué a decir en un momento, y lo sostengo todavía, que el arte es la única cosa que tengo clara en mi vida. Entonces, como siempre tuve claridad en ese sentido, me agarré de allí. Esas calles de las que tú hablas, que son las calles donde no está la autoridad, más aún si son calles de noche, ¿no? Sí, claro. ¿Son las calles iquiqueñas? Sí, yo creo que el libro se gestó, tiene una primera etapa en Iquique, después yo volví al Valle de Elqui, y ya la segunda parte, con todas estas confirmaciones, con todas estas señales que iban conformando el libro, el regreso a Iquique fue la confirmación de que el libro iba, digamos, de que el trabajo, te repito, estaba en la dirección correcta. Ya. Pero estamos hablando del libro. Sí. Ajá. ¿Por qué no hablamos de la puesta en escena? Ya, ¿sabes lo que otra pasa? cosa, Ya, ¿no? ok. ¿Sabes qué pasa? Que esta puesta en escena, así como la anterior, porque hay otro recital poético que se llama Los Ángeles Heridos dejarán hoy el hospital, ¿te acuerdas? Y más una exposición plástica, creo que son momentos del libro. Yeah. Para mí son momentos del libro. Son momentos como para entender en qué proceso estaban los textos, son momentos para también expresar otras cosas, o lo dice muy bien la pintora Ivonne Chía, lo dice muy bien ella cuando presentamos la exposición en el Palacio Ostoreca. En un momento a mí me faltaba el recurso de la palabra, pero tenía todavía la necesidad de expresarme, entonces lo hice a través de una exposición plástica. Busqué otro recurso que no era el recurso de la palabra, ¿no? Un recurso visual. Yeah. Entonces... ese recurso visual tiene que ver con la performance también. Claro, claro. Yeah. Entonces yo creo que esa exposición plástica llevó a los recitales poéticos, y también, Bernardo, a explorar en otros talentos, podríamos decir, lo digo humildemente, en otros talentos, de desarrollar una estética, un vestuario, una escenografía, también humildemente lo digo, unas dotes actorales, ¿no? Y también en mi capacidad de producir un evento. Bueno, claro. Claro. Entonces creo que esa instancia no la tengo que desaprovechar. Yeah. No la tengo que desaprovechar, tengo que sacarle partido a estos otros talentos, ¿no? Yeah. Lo que sí te quiero hacer notar que estas experiencias son experimentales. Son... Y me gusta mucho el sesgo que tienen, porque cuando hacemos un recital poético, las partes trabajan independientemente, o sea, los músicos, los actores, las imágenes digitales por otro lado, y esta gente incluso no se conoce a veces. Y ninguno sabe qué está haciendo el otro. Y el día del estreno, yo junto las partes, y el experimento es ver qué pasa. Y la mayoría de las veces ha resultado muy bien. Eso es lo experimental que tienen. Ahora, dentro de este conjunto de juegos, de lenguajes que hay, desde el lenguaje de la imagen y de la música, que son todos lenguajes muy cautivantes, ¿no? ¿Tú le das preponderancia a uno de esos lenguajes? No, yo sabes que trato de hacer, trato de equilibrar el espectáculo, que sea equilibrado en tiempo, o sea, un tiempo para la música, un tiempo para la actuación, para la poesía. Sin embargo, si esto tiene el tópico de recital poético, creo que lo más importante es la poesía. Y sobre todo si los textos tienen potencia, son poderosos, digamos, ¿no? Entonces, mi preocupación siempre ha sido como darle énfasis a la poesía, y lo demás es como
No es como un accesorio, porque de accesorio puedes prescindir de él, sino que es un complemento, más bien dicho. Sí, es sí, hay que entenderlo como un complemento. Ya lo dijiste, ya eso es una parte de otras cosas más. ¿Viene una nueva parte? ¿Hay una nueva parte? Mira, sabes que yo creo que ya con el tema de Los Ángeles llevo 4 años y yo también estoy un poco agotado, pero lo que pasa, Bernardo, es que esto de escribir un libro, a lo mejor a ti también te pasa, es un proceso... A mí los chumbeques no me tienen agotado. No me tienen agotado. No. ¿Sabes qué pasa? Con el colesterol alto, claro. Así, pero... ¿Sabes qué pasa? Que esto es ese momento, este proceso creativo y este proceso, a mí no me surge la poesía así torrencialmente. Hay una parte intuitiva, claro, pero yo me autodefino como un constructor de poemas. Hay poemas que yo les llamo arquitectónicos porque están muy bien construidos. Aquí una piedra, aquí una puerta de salida, muy bien construido. Entonces yo corrijo mucho, trabajo mucho corrigiendo. Y ese proceso creativo es tan tuyo, tan íntimo, es como educar a un hijo, yo creo. Y cuesta un mundo soltarlo a este hijo. Cuesta mucho dejarlo en la orfandad también. Y quizás todas estas actividades han sido como para ir soltándolo de a poco. Creo que finalmente el libro va a terminar cuando lo publique. Porque cuando ya está publicado tú ya no tienes nada que hacer, ¿no? Entonces hacer una nueva versión ya sería majadero. Entonces al publicar el texto yo creo que ya muere Los Ángeles, porque quiero pasar a la siguiente etapa. Quizás también está relacionado con el tema de Los Ángeles, se está desprendiendo poco a poco, y un nuevo texto que se llama Viaje a Occidente con X, de óxido. Y eso sí muestra Iquique. Es como un circuito turístico de Iquique, un circuito turístico de la marginalidad nocturna de Iquique. Underground, es como un Iquique bizarro. Claro. Como el Santiago bizarro. Sí, puede ser como una especie de Iquique bizarro, pero menos alegre parece, que mi visión es más triste, más... Siendo las noches alegres de Iquique. Sí, claro, sí. Es que sabes que es otra mirada también. No es la mirada de... También hay algo de eso, ¿no? Un poco de la juerga, del carrete iquiqueño. Y dentro de esta fiesta hay una cosa que te llama la atención. ¿Sabes cómo empecé a trabajar este libro? Con los letreros que hay en Iquique, estas cosas así como que no las había visto nunca y me llamaron mucho la atención de Iquique, estas cosas como se arrienda pieza a personas solas. Ese tipo de cosas están llamadas a los poemas. Se dan viandas. Claro, ese tipo de cosas están que hay muchos. Miles. Entonces, primero es como un mensaje que te manda la calle te está diciendo, oye, aquí hay algo, ¿no? Bueno, pero es un hecho de la causa que la gente en Iquique vive no en sus casas, vive en la calle. Está volcada su subjetividad hacia afuera. Julio, dentro de esa línea de acción o de pensamiento, poetas fundamentales en tu vida. Gabriela Mistral, sin duda. ¿Por qué Gabriela Mistral? Porque yo me crié en el Valle de Elqui, entonces es casi una imposición la Gabriela Mistral. Hay un momento en que tú la odias, a la pobre la odias y ya no quieres más saber de Gabriela Mistral, y llega el mes de abril y llega un sufrimiento, o era cuando niño y había que buscar recorte y esas típicas cosas. Pero después la aprendí a conocer, tuve muy buenas relaciones con la gente del museo Gabriela Mistral. Y lo increíble que ocurrió allí es que el museo también tiene una biblioteca. Y empezaron mis primeras lecturas en esa biblioteca, mis primeras lecturas en serio y ordenadas, porque antes de eso yo leía, pero lo que caía en mis manos. Y yo creo que esa presencia, porque es verdad, puede sonar un cliché, un cliché esotérico si tú quieres, pero esa presencia de la Mistral se deja sentir en Vicuña y en el Valle de Elqui se deja sentir. Entonces fue una maestra, la primera, yo creo. ¿Poesía o prosa? ¿De la Mistral? Ambas. Yo creo que ella tiene, su poesía tiene cosas muy impactantes, muy fuertes, muy poderosas. La Mistral usa un lenguaje arcaico,
castizo, español, castizo, de una manera muy moderna para su época. Y de repente sale con unas palabras así que si no las usa ella, tú no las conoces. Y su prosa, claro, su prosa son cosas distintas. Sí. ¿Qué huella de la Mistral hay en tu poesía? Un tono, yo creo. Una cosa rítmica, quizás, un tono. Los temas son siempre los mismos, yo creo, pero hay un tono, este tono así como un poco desgarrador a veces, esa cosa desgarrada, sí, yo creo. Porque son dos escenografías muy, muy diferentes, ¿no? Tú tienes una escenografía más posmoderna, principio del siglo XXI, claro. La otra hay una escenografía más moderna, bueno, otra época, pero la idea del tono, eso yo creo que eso es algo constante. Sí, ¿no? Hay una pincelada, porque además, si reconozco en ella, mi primera maestra también es la primera influencia que recibió mi poesía. Y yo creo que lo que me sacó de allí, porque en el Valle de Elqui hay mucha gente que escribe poesía, que escribe bien, pero tiene muy marcado este tono mistraliano. Parece ser la fórmula, ¿me entiendes? No lo critico, solamente lo manifiesto, que es así, ¿no? Yo creo que yo también iba en esa misma dirección, pero lo que me sacó a mí es que conocí a la obra de los poetas chilenos exiliados. Y ellos estaban en otra parada estética, estaban en otra, analizando otros temas, viendo a Chile desde lejos, que me pareció muy importante, y eso me hizo cambiar la forma. ¿Y alguno que te haya marcado dentro de esto, de la diáspora? Sí, Gonzalo Millán. Gonzalo Millán clásico a esta altura. Y Nain Nómez. Sí. Jorge Echeverri también, que Jorge Echeverri tiene un... Me pasó que yo los conocí siendo muy joven, entonces mi primera impresión fue muy, muy fuerte y además sin entender mucho porque era un trabajo intelectual, pesado, además con la carga emocional del exilio. Me costó mucho llegar a entender la poesía de estos personajes. ¿Y eso conecta de alguna manera con la poesía de Mahfouz Massis, por ejemplo? Yo creo que más la Mistral. Más la Mistral. Sí. Más telúricos ambos. Más telúricos, claro, más de la tierra, de esta relación que tiene la Mistral y Mahfouz Massis con el tema de la muerte como una reafirmación de la vida. Yo creo que eso me llamó mucho la atención. Sí. Bueno, más que son biografías diferentes, ¿no? La de Mahfouz es más parecida a la de la Gabriela, o beben de las mismas aguas, que la poesía del exilio en la diáspora es otro tipo de tema. Yo creo que Mahfouz Massis en el exilio acrecentó lo que ya tenía. Sí. No es el caso de estos poetas chilenos en Canadá. Yo creo que ellos descubrieron Chile afuera, o descubrieron su poesía afuera. Yo creo que Mahfouz Massis ya tenía una cosa sólida antes. Además que reinventaron el país por el recurso de la nostalgia, de la rabia y de un montón de otros elementos, ¿no? Julio, cuando tú llegas a Iquique, el poeta no escribe en el aire, ¿no? Escribe en entorno. Vamos a hacer la figura del Valle del Elqui a Iquique, aunque hayas pasado por esos lados a lo mejor, ¿no? Son tan diferentes el Valle del Elqui. Aquí no hay Mistral, acá no hay misticismo, tal vez hay un misticismo cotidiano, ¿no? Otra cosa, digamos. ¿Qué pasa con el poeta que vive un exilio de alguna manera, ¿no? Creo que lo que sucedió fue precisamente eso, la diferencia. La diferencia está marcada entre estos dos escenarios. El Valle del Elqui es muy conservador en todos los aspectos. Julio, antes de que vayamos no te olvides de esa parte, conservador en todos los aspectos. Vamos a hacer una breve pausa, por decir un quiebre, no sé cómo decirlo. Estamos en el oficio de la memoria por televisión universitaria conversando con el poeta Julio Miralles. No se vayan, ya volvemos. Cuando la memoria era el libro y la palabra Universidad Arturo Prat. Bien, ya estamos de vuelta en el oficio de la memoria por televisión universitaria desde la biblioteca central de nuestra casa de estudios en la avenida Playa Brava. El oficio de la memoria, un lugar, un encuentro para conversar acerca de la memoria, del arte, de la literatura, de la historia, de la antropología, de todo aquello que deja marca en nuestra identidad cultural
o de todas aquellas manifestaciones que han servido para registrar nuestras formas de ser. Hoy día estamos conversando con el poeta Julio Miralles acerca de su viaje del Valle del Elqui a Iquique y lo que implica un cambio de dos parajes, por decirlo de alguna manera, tan diferentes. Volvamos al tema, Julio. Ya, te decía que Elqui es tan conservador en todos los aspectos. La Mistral también dice en una alerta, en una exhortación a los niños, a los jóvenes del Valle del Elqui, dice: aguanten en Elqui todo lo que puedan. Y si ya no pueden, hagan como hice yo y váyanse en dirección al mar, ¿no? Yeah. Y yo creo que para ella tiene que haber sido muy difícil en su época, siendo mujer, sí, en un ambiente conservador. Yo también sentí un poco esa presión de que si tú eres un poco distinto al resto, sufre una enormidad porque está todo tan reglado, está todo tan estrictamente reglamentado. Y yo creo que la diferencia más abismante con Iquique es que en Elqui la vida es puertas adentro. Yeah. Tú hacías referencia a eso recién. Y cuando yo llegué a Iquique por primera vez, todo era en la calle. La celebración de la fiesta religiosa, los ensayos de la tirana, los asados, los carretes en la playa. Entonces esta ciudad puertas afuera me pareció mucho más auténtica, mucho más fácil de conocer a la ciudad y a su gente. Si una ciudad puertas afuera quiere decir que la puerta está abierta, ¿me entiendes? Y esa cualidad me dio a mí la facultad para entrar y salir a voluntad y conocer todo tipo de gente, de distinta condición social, cultural, de distinto pensamiento religioso, político, cosa que no se había dado en Elqui, o en La Serena también. En La Serena tienden a ser muy cerrados sus círculos. Y cuando logras entrar en un círculo perteneces a ese y ya no puedes salir. Entonces eso en Iquique no se da, o no se daba. De una ruralidad como el Elqui a un puerto cosmopolita mayor, claro, y con todo lo que eso implica, digamos. Claro, hay un cambio. Pero eso, ¿cómo afectó tu poesía? ¿Cómo la cambió? ¿Cómo no sé? Yo creo que la enriqueció. Yeah. Le dio otros colores, le dio otra vida también, ¿no? Quizás lo más importante es que, no sé si lo logré, pero creo que estoy en proceso de conseguirlo. Mi poesía antes hablaba mucho de mí. Era yo y mis circunstancias. Y en Iquique pude ver al otro. Yeah. ¿Me entiendes? Pude relacionarme con el otro. Entonces creo que ese es el cambio más importante y fundamental. El detectar qué está haciendo el otro, incorporarlo, mezclarlo, relacionarte con él y de ahí sacar un producto. Eso creo que fue lo más importante. Si tú tuvieses que escribir una postal de Iquique, un párrafo de Iquique, una palabra de Iquique, ¿cómo lo podrías resumir eso? Desorden, ¿eh? Sí, desorden. Yeah. Es lo primero que me llamó la atención de Iquique y lo que me cautivó de Iquique. Yeah. Esta cosa, no sé si tropical, no, bueno, digo tropical, no lo digo en sentido peyorativo, sí, ¿no? Esta cosa así relajada, ¿no? Que las cosas no importan tanto en el fondo, ¿no? Esa sensación tenía yo de Iquique, ¿no? Pero si no llega a la hora, pero no importa, no importa, ¿no? Si nadie llega a la hora. Entonces esa sensación como de que volvemos al tema de la autoridad, de que las reglas se podían saltar, que no importaba mucho, que era poca la gente que se ofendía por ciertas cosas, por faltar a ciertas normas. Eso creo que me dio mucha libertad. Eso fue lo que andaba buscando, yo creo. Yeah. Por lo tanto, te quedas, Claro. Sí, me quedé a vivir mi libertad en Iquique. Dentro de la poesía local iquiqueña, ¿tú ves algunos temas recurrentes? ¿Ves algo así que
Uno puede decir, mira, este es un común denominador. Sí, pero yo creo que ocurre en todas las ciudades. Yo creo que el tema recurrente en Iquique es la Pampa. La Pampa y el mar, esa situación limítrofe que tiene Iquique. Y digo, creo que ocurre en todas las ciudades que como que la poesía está volcada un poco hacia la historia del lugar y hacia el paisaje. Creo que eso es recurrente en la poesía, está bien, ocurre en todas partes. Lo que yo creo que tiene sí la poesía, los poetas iquiqueños, lo que tienen es una situación, o se nota en su poesía una situación de isla. Su mundo es Iquique. Y rara vez se logran abstraer de esa isla. Pero tú conoces mucho más que yo, obviamente, la poesía joven de Iquique, los nuevos poetas, digamos. ¿En qué están esos nuevos poetas? Yo diría que es lo mismo, en la misma isla. En la misma isla, sí. ¿Sabes qué? ¿Cuál creo que es la diferencia? Que los poetas jóvenes de Iquique son de Alto Hospicio, o viven en Alto Hospicio. Entonces, Alto Hospicio tiene una realidad distinta. Y el matiz que tiene su poesía es esta doble dimensión de la vida. Dos ciudades, y de ahí, dos ciudades, Alto Hospicio y Iquique tan cerca, y de ahí todo se divide en dos. Su mirada doble para todo. Entonces, en su poesía siempre hay dos clases sociales, siempre está muy marcado lo masculino con lo femenino, siempre está Alto Hospicio e Iquique, los pobres y los ricos, los del cerro y los de la playa. Y creo que eso ha marcado mucho la poesía joven. ¿Y en su discurso estético qué se cultiva? Yo creo que están buscando, todavía están buscando, sí. Podríamos, por ponerle un nombre, yo soy enemigo de eso, pero para términos de conversación es necesario. Yo creo que su estética es posmoderna, sí. Yo creo que están buscando. Porque para ellos la Pampa en la historia del Salitre no le dice nada. Claro, no les dice nada, pero no desaparece totalmente de su poesía. Yo creo que el paisaje más que la historia está muy posesionado de la poesía joven. Y de los poetas antiguos, hablamos de principios del siglo XX, ¿tú tienes alguna noción de algún poeta o alguna poeta iquiqueña que te llame la atención, Me llamó la atención María Monbel, por el hecho de ser mujer primero y por un dejo mistaliano también en su trabajo. Su vida también me llamó mucho la atención. Y yo creo que, bueno, Mahfoud Massis. Mahfoud Massis, que lo conocí, pasó al nicho de los favoritos. Bueno, le dedicaste un poema a Mahfoud, que pronto lo vamos a tener en la página web de escritores nortinos, que aprovechamos de decir, está en www.estacioniquique.cl. Hay un link que se llama Literatura Nortina. Ahí vamos a encontrar todos estos perfiles de estos poetas nortinos. Julio, tú también te caracterizas no solamente por ser un poeta, sino por ser un hombre, un trabajador de la estética, digámosle así, el tema de la belleza, el tema de la sensibilidad, este tema de hacer cosas muy lindas con cosas de muy escasos recursos, digamos. Claro. Es una habilidad que no la tengo y nunca la voy a tener. El ingenio del pobre se llama eso. El ingenio del pobre. Te he visto hacer muchas cosas en Pino Oregón y ese tipo de cosas. ¿Eso es algo que siempre has desarrollado? ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que esa parte corresponde a un poco a una historia familiar y que en el campo uno tiene que hacer todo. O que es muy lejos ir a comprar y que tienes que hacer tus cosas. Y por ejemplo, en la casa de mi abuelo jamás nunca se les hubiera ocurrido comprar una toalla, por ejemplo, o sábana. Esas cosas se hacían en la casa, ¿me entiendes? Un saco de harina. Claro, entonces esta forma de vivir autosuficiente, la incorporé nomás.
Formó parte de mi vida. Entonces, cuando necesito algo, no lo tengo, lo hago. ¿No? Y además que aquí en Iquique, por Dios, que botan basura, entonces... Está todo ahí. Está todo, hay que reciclar nomás, hay que reciclar, claro. Y fíjate que no es poca cosa, porque podemos pensar que es un cachurero y todo lo que tú digas, pero no es poca cosa porque es una tendencia mundial de reciclar, porque ¿a dónde vamos a llegar con tanta basura, Bernardo? ¿Ah? Vamos produciendo y produciendo basura cada vez más, entonces la tendencia mundial es reciclar, y yo creo que en eso soy pionero en Iquique, porque todos lo votan. Todos lo votan, sí, eso es cierto. Motivado por eso, te surge una idea a ti de hacer una instalación con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, eso es un proyecto futuro. Estamos buscando financiamiento para ese proyecto, basado en un poema de Gonzalo Millán. Este proyecto es una instalación pública que es una pirámide de basura, y quiero hacerlo como una pirámide, literalmente como una pirámide, porque es como un hallazgo, como lo que dejamos para la posteridad, ¿no? Claro, entonces, un poco que tiene que ver con el poema y también con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Y en el poema aparece una pirámide de basura con un refrigerador como el sarcófago, donde adentro hay un niño muerto, y yo lo encontré de una potencia, la imagen de una potencia apocalíptica, si tú quieres. Y con la cantidad de basura que botamos en Iquique, yo creo que es una buena idea. Y no pensando, Bernardo, en una solución al problema de la basura, sino que más bien una reflexión sobre el tema. Eso es lo que quiero hacer. Y Iquique es una ciudad que bota mucha basura, y la bota ahora extraordinaria, digamos, ¿no? Entonces claro, uno encuentra... Fíjate que uno podría decir que en todas partes botan basura. Yo creo que es el tipo de basura que se bota en Iquique lo que llama la atención. ¿Qué tipo de basura se bota en Iquique? De todo, pero de todo. Tú pasas por la calle y encuentras de todo. Los autos, para empezar. Yo creo que en ninguna ciudad de Chile le botan los autos la basura. Claro, uno se encuentra con refrigeradores, se encuentra con... con electrodomésticos, con ropa. Pero incluso hay que hacer la otra reflexión, porque hay gente que vota. Está la que recoge. Y están los que guardan. O sea, la gente que no vota un candado antiguo, porque está con la idea de que más adelante le puede servir, y tiene ahí el candado guardado, ¿no? Claro. O el esqueleto de lo que quedó de un quitasol del verano súper antepasado, digamos, ¿no? Y ¿sabes qué? Yo creo que también sucede que la gente que ha llegado de fuera, los que hemos llegado de afuera, que siempre tenemos como la expectativa de volver a nuestra tierra, ¿cachai? Pensamos en que acumular cosas, ¿para qué voy a acumular tantas cosas si me voy a ir? Claro, entonces creo que también eso incide. Es como el equipaje del exiliado, ¿no? Que siempre nunca deshizo la maleta pensando que volvía, y se quedó 20, 30... 40 años. Creo que eso también tiene que ver con el tema de la basura. Entonces, me parece interesante explorar ese tema. ¿Qué motivación especial te provoca la infancia a ti? No solamente la tuya, sino todas las infancias posibles del mundo. Esto lo vinculo al tema de los niños, de las niñas, a lo cual tú tienes una gran complicidad, digamos. Sí. Que sabes qué pasa. Yo creo que René María Rilke, un gran poeta europeo digo porque no me acuerdo si es checo, si es francés, parece que es todo eso. Él dice que la infancia es el romance. Entonces él vive en permanente romance, vive en permanente idilio con el niño que era. Y una de las cosas que sobresalen de su trabajo es el pensamiento de que para pasar de niño a adolescente es tan poderosa la transformación, tan traumática, tan difícil, es tan fuerte esa mutación. Es como, en el fondo es como dice muy bien un amigo poeta, es como el dolor de la larva cuando le salen alas, ¿no? Es tan
dolorosa esa transformación, ¿sí? Que yo creo que tú no puedes separarte nunca del niño que eres. No, es una casa que uno siempre lleva a cuesta. Claro. Y mientras más dolorosa sea esta transformación, más quieres estar en el antes. Claro. ¿No? Más quieres estar en el estado protegido de la larva, en el nido calentito. ¿Ah? Y porque pasar al otro estado, el de tener alas, tienes por un lado la libertad y por otro lado la responsabilidad de esa libertad. Claro. ¿Ah? Entonces hay un momento en que tú despiertas, y vamos a usar la metáfora de las alas, despiertas con alas y no sabes para dónde volar. Claro. Y creo que esa imagen que aparece en un poema es el hecho de tener alas y no saber usarlas, es lo más importante con respecto a la infancia, la mía y a la de los otros. Y por eso mi acercamiento con los niños va como por ahí, como un poco refugiarme yo en su infancia y también hacer menos traumático este tránsito a la adolescencia, ¿no? Me ha pasado con mi sobrino, me ha pasado con tu hija también, ¿no? Mi sobrino, y que hay una cosa que tenemos los adultos que es horrorosa. Yo me acuerdo que mi hermana le decía a mi sobrino, no corras. Entonces yo le decía, claro, te comportas como un niño de 6 años. Y no nos damos cuenta de que son niños y que se van a comportar como niños y que van a responder como niños a todas las situaciones. Y cuando veo eso manifiesto en un adulto, salgo en defensa de los niños. Creo que por eso tengo tan buena llegada con ellos. Bueno, además hay toda una no puesta en escena de una adultez. En tu caso, con respecto, uno siempre está actuando como adulto, como padre, que significa la autoridad, ¿no? Claro, sí. Los roles, lo permitido de aquello que no está permitido, ¿no? Claro, y yo creo que, sabes, tú has acertado con eso, porque hay un tema de roles muy importante. Los niños le asignan a los adultos roles, ¿no? Esta es una figura de autoridad, a este le puedo pedir plata. Todos tienen una función. Y conmigo les cuesta encontrar un rol. Claro. ¿Ah? O me ven a su mismo nivel. Sí. ¿Ah? Entonces, creo que he traspasado esa limitación de los roles con los niños. Y fíjate que más me cuesta, más esfuerzo hago para tener un rol delante de los adultos que con los niños. Sí, nos damos cuenta de eso. No sé qué fue, ¿es un halago o un insulto? No sé, yo tampoco lo sé. Lo que sé fue un halago que es con H. Oye, Julio, dentro de la producción poética que uno puede encontrar en la región, en Iquique, ¿hay temas que tú encuentras como temas potentes para una construcción poética? ¿O cualquier tema? No, estoy pensando en Parra, Nicanor Parra, por ejemplo, versus otra poesía un poco más metafísica. Es que, ¿sabes qué, Bernardo? Los temas no han cambiado. Los temas siguen siendo los mismos desde probablemente, no sé, el haiku japonés o desde las 1001 noches. Los temas no han cambiado, siguen siendo los mismos. Lo que ha cambiado es la mirada hacia los temas, y es lo que tiene que cambiar también. Y yo creo mucho en una frase del poeta francés Paul Éluard, traducida magistralmente por nuestro pintor Roberto Mata. El primer poeta que dijo que una rosa era bella era un gran poeta. Todo lo que lo dijeron después son unos hueones, dice Roberto Mata. Y yo concuerdo con eso, porque la cosa está en la mirada, si los temas siguen siendo los mismos. A lo mejor lo que ocurre y lo que debiera ocurrir con este tema de la globalización, nuestros temas tienen que centrarse en el tema de la identidad. ¿Me entiendes? Sí. Porque solamente a partir de la identidad nos vamos a hacer notar. Y ocurrió como contrafenómeno a la globalización que se hicieron notar los pobres, que existían, que siempre han existido, pero no había una conciencia de la pobreza, por ejemplo en África. Se hicieron notar las minorías étnicas, las minorías sexuales, todo tipo de minorías en el mundo se hicieron notar. Con este tema globalizado, por fin quisimos verlo diferente, ¿no? Ven otros mundos, digamos. Otros mundos distintos, ¿no? Y
Julio, hay otro poeta, menos serio, Héctor Lavoe, que dice: todo tiene su final, nada dura para siempre. Estamos terminando el oficio de la memoria, pasado el tiempo, pero con una prisa. Quiero agradecer tu presencia, y el equipo de producción de TV UNAM me encargó que te regalaran un libro, que tú a lo mejor no lo conoces, que se llama A Favor del Viento. A ver si la cámara me lo... del Maestranza Fútbol Club. Un libro que la producción te obsequia por tu... Muchas gracias. ¿Quién es el autor de ese libro? No me agarré. Muchas gracias, Bernardo. Y de este modo estamos terminando el oficio de la memoria y lo invitamos para una nueva programación. Nos vemos.